Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. El único compromiso que tiene una flor es el de ser hermosa, así como el compromiso de la educación es hacer libre y ético a un ser humano. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que lea un número aleatorio y luego permita al usuario adivinarlo, indicando qué tan cerca está. También al final debe mostrar cuántos intentos hizo el usuario por adivinar. Se plantea la solución en un programa de 35 líneas. En la línea 5 la variable c se inicializa en 0. Línea 6 la variable encontró se inicializa en falso. Recuerde que en Python no es necesario declarar las variables. Una variable será del tipo de datos según la información que almacene. Por eso la variable c será una variable numérica, la variable encontró será una variable booleana. También usted puede omitir poner punto y coma al finalizar cada instrucción. En la línea 8 la variable num va a recibir un valor ingresado por el usuario. Para eso se usa el método input. Este método permite obtener datos del teclado. Se escribe la palabra input, paréntesis, entre comillas dobles, el texto a mostrarle al usuario para que éste sepa qué información va a ingresar. Aquí le indicamos favor ingrese un número. Este método retorna una cadena de texto que es lo que el usuario ingrese. Si necesitamos que esto sea una cantidad numérica, hay que convertirla a un tipo numérico de dato. Por eso vemos que el método input está entre el método int. Esto es un casting, es decir, una conversión forzosa, en este caso de texto a entero. Entonces, lo que el usuario ingrese se convierte a entero y se almacena en la variable num. El ejercicio pide generar un número aleatorio. Aquí no lo estamos generando, lo estamos pidiendo al usuario. Es ilógico que el usuario ingrese el valor y luego intente adivinarlo él mismo. Sin embargo, lo importante acá es ver cómo funcionan las condicionales. Si desea mirar cómo generar números aleatorios, le invitamos a visitar la tutoría de números aleatorios en Python. Entonces, ya tenemos el num adivinar, ¿sí? Vamos ahora a adivinarlo. Para eso usamos una estructura repetitiva, un ciclo while entre la línea 10 a 33. Entonces, recuerde que las estructuras repetitivas permiten ejecutar un conjunto de instrucciones repetidamente, aprovechando así la velocidad de procesamiento de datos de un computador. Línea 10, mientras no encontró, ingresa al ciclo, es decir, mientras la variable encontró sea igual a falso. Aquí es lo mismo. Negar encontró es lo mismo que preguntar encontró igual a falso. La unidad lógica del computador interpreta esto como una condición. Entonces, primero mire que Python no maneja bloques de líneas de código por llaves, sino por tabulación. Una vez plantee el ciclo o la condicional, estas deben terminar con 2 puntos. Y luego todas las líneas de código que pertenezcan al ciclo o a la condicional llevan una tabulación con respecto a la condicional o el ciclo y ya. Entonces observe que entre las líneas 11 a 33, todas estas líneas pertenecen a ese ciclo while porque llevan tabulación. Y mire rápidamente las condicionales, ahí podrá darse cuenta que también llevan tabulación unas de otras. La que lleva tabulación con respecto a una condicional es porque pertenece a la condicional. Así se manejan los bloques de código en Python. Entonces, entre esta estructura repetitiva, línea 11, la variable c se incrementa en 1. Esta variable c será el contador de aciertos, ¿sí? ¿Cuántas veces el usuario ha intentado acertar el número? Línea 12, la variable número, entonces recibirá el valor que el usuario ingresó, es decir, el valor de intento de acierto. Suponiendo que el usuario inicialmente haya ingresado el 8 en la línea 8, entonces aquí en la línea 12 el que hace es intentar adivinar ese número. Repito, la idea era hacerlo aleatoriamente. Bien, entonces es muy sencillo para mirar si está cerca, lejos o casi adivina el número. Simplemente mirando la diferencia. Si el número que ingresó está a menos de 4 números es porque está casi lo adivina.
Si la diferencia es menor a 10, o sea 9, entonces está cerca, y si no es porque está lejos, todavía debe acercarse más para adivinar el número. Esto se hace a través de condiciones. Recuerde que las sentencias condicionales permiten a un programa a un programa tomar dos o más caminos alternativos. Aquí vamos a manejar dos bloques de código entre las líneas 14 a 21 y entre las líneas 23 a 33. Primero, ¿qué pasa si número es mayor a num? Entonces vamos a procesar esto. Y si no, ¿qué pasa si número es menor a num? Sí, son dos bloques separados porque es diferente restar número a num que num a número. Usted puede ahorrar unas líneas de código si usa el valor absoluto. Le invitamos a modificar este algoritmo para aplicando el valor absoluto y ahorrar entonces así una parte de este código. Entonces, si número es mayor a num, en caso de ser cierto, línea 16. Si número menos num es menor a 5, entonces línea 17 imprima casi adivina el número. Print es una instrucción que permite mostrar información por consola para que se visualice a través de la pantalla. Se puede mostrar texto o variables. Para separar el texto de las variables se usa entonces el símbolo de suma. Aquí simplemente mostramos casi. Texto. Línea 18. Si no, entonces si número menos num es menor a 10, imprima línea 19 cerca. Y si no, imprime lejos. Observe, esto se hace siempre y cuando el número sea mayor a num. Pero si número es menor a num, cae a la línea 25 y se hace lo mismo, solo que con la diferencia num menos número. Al final entonces línea 32, si no cumple que número sea mayor a num ni que número sea menor a num, quiere decir que número es igual al num, o sea que adivinó el valor. Por eso en la línea 33 encontró le llevará verdad y ya no ingresará más al ciclo while. Por último, en la línea 35 se imprime la persona realizó tantos aciertos, en este caso la variable c. Entonces Python maneja las condicionales también con bloques con tabulación. El if es lo mismo que else if, o sea si no si. Python las une en la palabra elif. Y entonces observe que se hace un código más ordenado manejado por bloques. En la línea 32 hay un else. Ese else pertenece entonces a la condicional de la línea 23, al elif, ¿sí? De esta manera entonces ya interpretará usted cómo se manejan los bloques de código de Python. Esta fue la tutorial ejercicio: crear un programa que lea un número o genere un número aleatorio y permita adivinarlo. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si eso te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google Plus como Tutorías Colombia. Pregúntanos, contáctanos, haz parte de nuestra